Hola gente bibliófila, y hoy toca wrap up cortito. Sí, la lista con los libros de noviembre, que fueron una cantidad exagerada de 2 novelas. ¿Qué podríamos resumir con el título de Buscando la psique femenina? Y probablemente no encontrándola, pero eso es otra cuestión. Y sin más, comencemos. El primer libro que leí fue Caso Clínico de Graham McCrae. Douglas Stuart, por favor. Graham McCrae Burnett. No voy a pronunciar nunca más este nombre porque lo voy a hacer mal, así que lo vamos a llamar el señor Barnett. El señor Barnett, que de él ya leí Un plan sangriento, que por cierto es uno de los libros escoceses favoritos de Douglas Stuart, y La desaparición de Adele Beddoe. Y sabéis que ambos me gustan muchísimo, como autor me gusta muchísimo. Y en estas dos novelas creo que el autor demuestra dos de sus fuertes. Uno de ellos es mezclar la realidad y la ficción, la metaliteratura, y otra es escribir personajes masculinos que son bastante inquietantes, que no acaban de caerte del todo bien. Pero claro, yo pensaba, a ver, chico, alguna vez escribe a una protagonista femenina, porque si no te encasillas escribiendo creepies. Pues bien, esta novela tiene un personaje femenino y podemos decir que se te da mejor escribir hombres. A ver, no es nada súper terrible, no es que encuentras a la protagonista completamente irreal, como si no fuera una persona. No, sí que lo es, sí que te lo crees bastante. No tiene lo típico de tetas tetiles, con esa fijación de los escritores hombres de escribir a las mujeres como que se fijaran mucho en sus tetas. Y no, si tienes tetas no te fijas en ellas tanto, son tetas, no son tan importantes. Pero bueno, no son esas cosas, sino que son pequeños detalles, como que se supone que es una mujer heterosexual, pero cuando entra en cualquier establecimiento se fija en el atractivo de las mujeres. Se fija en las mujeres, no se fija en los hombres realmente, o no mucho. Te describe a las mujeres lo atractivas que pueden ser o no, pero no tanto los hombres. Pero claro, el señor Barnett es lo suficientemente buen escritor y lo suficientemente inteligente para darse cuenta de lo que está haciendo. Así que hay un párrafo completo en el que explica por qué suele fijarse más en las mujeres, lo cual, oye, agradecí, es como, te has dado cuenta de que esto ocurre, bien. Pero bueno, que no es nada terrible, ¿vale? A mí no me sacó personalmente de la historia y realmente sí que sigue el escritor con esa tendencia a escribir protagonistas que te caen regular porque son un poquito... En este caso la protagonista también tiene problemas. Porque en este caso todo comienza con que el propio escritor, como él mismo, habla de cómo una persona se puso en contacto con él para darle el diario de una prima suya que le resultaba interesante porque hablaba de un tal Collins Braithwaite que al parecer era un personaje como de los años 60, que era famoso por escribir libros sobre psicología y que había sido terapeuta y tal. Por lo tanto ya tenemos una de las constantes del escritor, que es la metaliteratura, porque él mismo está en la novela, pero luego la historia en sí es este diario que se supone que es auténtico. Y de vez en cuando el propio autor intercala la biografía de este Braithwaite que se supone que fue famoso en los 60. Y por lo tanto tenemos ese juego metaliterario de la realidad del autor y luego el diario y la biografía de este personaje que son pues inventados. O tal vez no. La cuestión es, ¿cuál fue mi problema con este libro? Que no sé lo que me quiere contar. Para empezar, diré que no es una novela negra ni es un thriller como las otras dos novelas que leí del autor. Por lo tanto, la gente que comience a leer esta historia pensando que lo es, y yo comencé pensando que lo era, pues igual se decepcionan un poco. Porque la historia comienza, el diario comienza en que esta mujer va a la consulta, porque en esa época Braithwaite tenía una consulta psicológica, a intentar averiguar qué le pasó a su hermana, porque se supone que su hermana se suicidó, y ella cree que su hermana fue paciente de él y que él puede que la llevara al suicidio. Ese es el germen de la historia, ese es el comienzo. Pero en realidad la historia es un drama. La historia va de lo que ocultamos, de lo que no contamos por miedo a los demás, por las convenciones sociales, etc. Y no sé si este libro es contrario a la psicología o no, es que no lo sé, porque es eso, no sé exactamente lo que me está intentando contar, porque no sé si lo que me está intentando contar es que la psicología tampoco es tan importante, o dado que se hace hincapié en que Braithwaite no es psicólogo y no tiene estudios para ser terapeuta, y dado que es bastante desastre y dado el efecto que puede tener, no sé si lo que quiere contarme la historia es que cualquier persona que no es psicólogo de verdad no debería actuar como terapeuta porque puede hacer mucho daño. Es que no sé cuál de las dos cosas es, porque a veces parece que cree que la depresión
depresión se cura, estás como 2 meses mal, pero de repente, no sé, se te pasa, pero por otra parte, no parece que crea esto por algo que pasa al final de la historia. No sé, es que no sé de qué palo va. Supongo que lo más interesante es este juego metaliterario, hacerte creer que el diario es cierto y la biografía de este hombre es cierta, y hay, no sé, una buena descripción de la Gran Bretaña y sobre todo de Londres de los años 60, de cómo se iban rompiendo los moldes de los años 50 que fueron como más conservadores, y todavía con las heridas de la guerra, y ya en los 60 fue cuando Gran Bretaña se abrió y podemos encontrar esta gran explosión de libertad y de cambio en el arte, la moda, etcétera, y no digamos ya dentro del arte el cine y la música. Y sí, que tiene cosas interesantes y obviamente te lo lees porque el escritor es buen escritor, pero de nuevo tenía esa sensación de no sé qué quieres contarme, Barnett, ¿qué quieres decirme con este libro? ¿Cuál es el tema? Y he de decir que está bien escrito, pero me dejó un poco fría por eso, porque las otras 2 novelas del autor pues me habían gustado mucho. Y sí que es cierto que el comenzar a leer el libro pensando que era una novela negra y que no lo fuera, pues me confundió un poco al principio, pero gustándome algunas partes, pues es eso, que no sé exactamente cómo ubicarlo. Aún así, claro, luego leí la novela que vamos a hablar ahora y como la otra novela pues igual es de calidad, no es discutible, la calidad es mala, pues claro, está en contrapartida, pues es una obra de arte. Mejor novela de la historia, porque al menos Barnett sabe escribir. Y la segunda y última novela que leí en noviembre, y que solo leí 2 porque esta es muy gordita, es El caso Alaska Sanders de Joel Dicker. Yo la verdad es que a Joel Dicker no lo había leído, porque me daba la impresión de que no me iba a gustar. No sé, esa sensación que sueles tener. Y diréis, ¿y por qué te has leído esta precisamente? Porque esta me la regalaron. Y claro, la gente esperaba que me lo leyera y que me gustara. Y claro, no les podía hacer ese feo y al menos me lo leí. Luego lo de gustarme, pues, a ver, no. Sin rodeos, es que es increíblemente mala novela. Es muy mala novela. Hace años que no leía algo que parece estar escrito por un quinceañero pergeñando un fanfic. O sea, los diálogos de esta novela son de vergüenza ajena, son malísimos. Es una cosa impresionante que nadie editara esto. En plan, nadie habla así, nunca, jamás. Nadie se comunica con otra gente así. Nadie que se supone que está sufriendo un dolor emocional se expresa así. Nadie. Todos hablan igual y todos te dan diálogos expositivos. Es que es eso, era como muros de diálogo, muros de letras, explicando cosas que realmente no explican nada porque no puedes ver cómo son los personajes. Todos son iguales, todos son planísimos. Yo no me acuerdo de ninguno, yo no me acuerdo ni del protagonista. Bueno, sí, porque es el protagonista y son un huevo de páginas y el tipo está pensando en él mismo. O sea, él y su ombligo y todo lo que tenga que ver con él, y él me importa una mierda porque no tiene personalidad suficiente. Quiero decir, no es interesante, su vida no es interesante, su historia no es interesante, la historia de otros personajes que le rodean son más interesantes, pero no sabe contarla. Esta novela es increíblemente gris. Es que me alucina la poca pasión que hay en esta novela, que no sé, yo supongo que un escritor tiene pasión por escribir. ¿Qué más ha escrito 652 páginas, cabrón? Una pensaría que para llegar a escribir tantas páginas te tiene que mover algo. Una especie de ansia por contar esta historia, pero es que no veo nada. Es que aquí no hay nada. Que vale que son 600 y pico páginas, porque también esto está editado por Alfaguara y Alfaguara tiene esa forma de editar que las páginas son como más estrechas y con márgenes enormes, pero aún así es mucho libro, son muchas páginas para contarte absolutamente nada, porque la trama no se empieza a mover hasta básicamente casi la página 400, que como en la página 140 o algo así hay como una especie de giro como súper sorprendente que debería dejar en shock a los lectores de las otras novelas, supongo, porque a mí me importó una mierda, y además luego tiene eso, 0 impacto en la historia. O sea, es increíble el poco impacto que tiene esto luego en los personajes, realmente sí, o sea, es como, no, si tiene impacto, no, me lo estás diciendo, pero no tiene impacto, no tiene en absoluto impacto. Que esta novela habla de un crimen que se cometió como en 1999, que es esta Alaska Sanders que apareció muerta y que luego se acusó a 2 personas y una de ellas todavía está en la cárcel, pero aparece como una carta que insinúa que la persona que está en la cárcel pues no es el culpable y entonces se reabre el caso, lo cual significa que tendrías que volver a revisitar el crimen y ver qué efecto ha tenido esto en las personas, en la familia de la víctima, en la familia del presunto asesino.
¿Para qué parece interesante? Pues no es interesante. Es increíblemente aburrido, increíblemente tedioso. Joel Dicker no sabe contarte el desarrollo emocional de los personajes. O sea, es increíble. De nuevo, los diálogos son de vergüenza ajena. Son malísimos. Pero entonces, ¿por qué no dejaste de leerlo? Porque me lo habían regalado y querían saber mi opinión. Y además quería saber, realmente ya fue curiosidad morbosa por saber si el final de esta novela iba a ser tan malo como me lo imaginaba. Es peor, o sea, es hilarante. Llegas al final y es, bueno, vale, pues bien. Porque además, si intentaba que hubiera un giro para lo del final, Joel Dicker, he leído suficientes novelas de género negro para saber que no, esa persona no podía ser, tenía que ser otra persona. Sorprendente no es. Es que me fascina de verdad lo plana que es esta novela. Ahora, se lee súper fácil porque no requiere nada de ti, no describe nada, no hace que te impliques con nada de la historia ni con los personajes. Pues es un poco como beber agua. Si no fuera por lo aburrida que es, te lo lees súper fácil. Pero es malísima, de verdad que es muy mala. O sea, como novela negra, como novela... Porque eso es otra cosa. Joel Dicker no sabe si quiere ser novela negra o si quiere ser una novela más intimista sobre personajes, que no. Porque yo, por supuesto, esto no es una novela psicológica, porque Joel Dicker no sabe escribir la psicología de los personajes, o sea, no tiene ni idea. Thriller tampoco es, porque tampoco sabe cómo crear tensión. Y me fascina cómo puede ser incompetente en tantos frentes. Pero realmente fascinada me hallo, de verdad. Claro que esta novela es como una posterior de la serie que escribe este hombre, y no sé si la primera novela o alguna anterior es mejor, yo qué sé, me sorprendería, pero puede ser. Pero esta, específicamente esta, es muy, muy, muy mala. ¿Voy a hacer reseña de una novela que no me gustó? Sí, porque tenemos que hablar de cosas. ¿Cosas nazis? No, solamente cosas. Pero bueno, ya hablaremos. Ay, es que qué mala es, por favor. Y ya está, eso es todo. Esos son los 2 libros que me leí en noviembre. Ya a puntito de terminar el año, ya estaremos, con suerte antes de junio. Y sin más, me despido. Gracias, como siempre, por estar ahí, escuchándome. Hasta la próxima vez. Adiós.